Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo, amigos que me escuchan, Dios les bendiga. Estamos aquí en la iglesia Fairfax en Bakersfield, California, y nuevamente agradecemos a Dios por esta oportunidad, por esta bendición que nos da de compartir su palabra. Permítame tener una palabra de oración, por favor. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, Dios, te bendecimos y te honramos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre Santo, por ser nuestro Dios. Te damos gracias, Dios eterno, por darnos vida, por guardarnos, Padre Celestial. En este tiempo, Señor, de tanta adversidad, Señor, hemos sentido tu mano, hemos visto tu compasión, tu misericordia, Padre Celestial. Dios, ahora vamos a exponer tu palabra y rogamos que tú la bendigas, Señor, que tú bendigas este mensaje. Y Dios, oramos porque haya corazones que puedan estar abiertos, estar atentos para recibir tu palabra. Señor, oramos por los que están enfermos, Padre. Oramos por aquellos que están en el lecho del dolor, los que están en la cárcel también, Padre. Oramos, Señor, porque un día puedan ser ellos libres verdaderamente en Cristo Jesús. Padre Santo, pedimos tu bendición en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor, te lo suplicamos. Amén. Mis amigos, mis hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, por favor, capítulo 5. Para leer los versículos 1 al 7. Me van a seguir con su vista y la Biblia dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que se hiciese venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer Señor del cielo. El 8 dice así: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Dios bendiga su palabra. Mis amigos, mis hermanos, el título de este mensaje es Su última fiesta. El título de este mensaje, que es su última fiesta, me refiero al rey Belsasar de Babilonia, que hizo un gran banquete, dice la palabra de Dios, para los príncipes de su reino, sin saber que esta iba a ser su última fiesta. Y suele suceder, hermanos, que se celebra, se lleva a cabo un evento, alguna fiesta, un cumpleaños, una boda, y se convierte para muchas personas en su última fiesta, o bien
A veces puede ser el último viaje de una persona cuando va a ir de un lugar a otro. A veces no llega al lugar que tenía destinado. Y me recuerda haber leído una señora pasajera del barco del Titanic. Preguntó a un tripulante del gran barco, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? A lo que le respondió el marinero, ni Dios mismo podría hundir este barco. 4 días más tarde, en un mar calmado, un cielo despejado, este enorme barco chocó con un témpano de hielo, hundiéndose horas más tarde, en donde murieron ahogadas cerca de 1,500 personas, siendo así el último viaje de cada uno de aquellas personas que murieron ahogadas en aquel accidente. ¿Cuántas veces salimos de nuestro hogar sin saber si habremos de regresar con vida a nuestra casa? Y yo me pregunto, los que estamos aquí, ¿regresaremos con vida a nuestra casa? Bueno, hay que esperar en el Señor que vamos a regresar con vida. Amén, hermanos. Hay que esperar que el Señor va a conducir, va a guiar nuestra vida. Pero si no llegáramos a nuestra casa terrenal aquí, hermanos, entonces tendríamos que ir con el Señor, hermanos. Tendríamos que ir a nuestra casa eterna, nuestra morada eterna con el Señor, hermanos. El caso que nos ocupa en esta hora es el de Belsasar, que se creía era nieto del rey Nabucodonosor, que según la lectura del capítulo 5 de Daniel, ofreció un banquete, dice la palabra de Dios, a sus príncipes y a sus aliados. Fue una fiesta que se convirtió en una tragedia para el mismo rey, Belsasar, y es una fiesta en donde este rey es llamado a darle cuentas a Dios, cuando él iba a pensar que Dios le iba a llamar a cuentas, cuando él se iba a imaginar que Dios ya tenía un tiempo para él, porque todos tenemos un tiempo aquí en la tierra, hermanos. Está establecido, dice la Biblia, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y lo cierto es que no sabemos. Estaba leyendo algo acerca del gran evangelista Luis Palau en esta semana. Este hermano murió de cáncer. Murió en este año. Murió en este mes. Dice él, antes de morir, que él nunca estuvo en un hospital, que él nunca fue a consulta médica. Dice, Dios fue tan bueno conmigo hasta ahora que me detectaron cáncer. Cuando me detectaron cáncer, le dijo la doctora que lo atendía, la oncóloga, le dijo, ya nada más pasas esta Navidad y yo creo que vas a morir. Dice, han pasado 4 años, dice este hermano, y aún sigo con vida. Pero ya Dios determinó su tiempo. Dice, no importa, si muero, voy con el Señor. Voy a mi casa eterna. Y es así, hermanos. ¿Qué importa? Para un hijo de Dios, para un creyente, para una persona que ama al Señor Jesucristo, que sirve para Jesucristo. Si bien Dios no permite que lleguemos a casa, entonces llegaremos con el Señor, hermanos. Amén. Bien, mis hermanos. Aquí vemos que este hombre fue llamado a cuentas. Fue una fiesta en donde hay júbilo, hay alegría, hermanos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes. En presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén,
para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Al calor del vino, hermanos, como lo son muchas fiestas en donde hay vinos, hay licores, hay cerveza, hay otro tipo de bebidas embriagantes, hermanos, en muchísimas fiestas. Y en esta historia vamos a ver algo que deseo hacer notorio con ustedes. En primer lugar, lo que yo puedo ver aquí es un gran número de invitados, 1000 personas, 1000 príncipes, pero dice aquí con sus mujeres y sus concubinas, de manera que era un buen número de personas. Un total de 1000 príncipes, aparte de las esposas, aparte de las concubinas, en donde se bebía vino por cantidades, hermanos. Y no esperemos que en una fiesta donde hay vino, donde hay licores, a veces hay droga y hay otras cosas, esperemos que esté la presencia de Dios ahí en ninguna manera, hermanos. De ninguna forma puede estar la presencia de Dios en ese lugar. Bebían vino hasta emborracharse. Hermanos, en medio de todo esto, el rey comete un pecado gravísimo. Hay un pecado grave que comete este rey. Dice la palabra de Dios que al calor del vino, dice Belsasar, con el gusto del vino, con el gusto del vino. ¿Qué cosa hizo este hombre? Mandó traer los utensilios de la casa de Dios que el rey Nabucodonosor había llevado, hermanos, a Babilonia. Estos utensilios estuvieron guardados por mucho tiempo, pero, hermanos, al gusto del vino. ¿Qué no hace mucha gente cuando ha tomado bastante vino, hermanos? Este hombre comete un gran pecado. Mandó traer los utensilios de los vasos de oro y de plata que estaban apartados exclusivamente, hermanos, para el servicio de las cosas de Dios. Pero este rey no entendió esto. Y lo que estaba haciendo el rey Belsasar era una blasfemia, era un sacrilegio, era una profanación. Estaba cometiendo una falta de respeto, hermanos, delante del Señor. Porque lo que es exclusivo para Dios, es exclusivo para Dios, hermanos. Nuestras vidas cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, en ese momento, en ese instante, nosotros somos apartados para Dios. Apartado quiere decir santo. En ese momento nos convertimos en santos, hermanos. No porque hayamos dejado de pecar, porque estamos apartados para el servicio del Señor. Siempre he creído, hermanos, que alguien que es apartado para el Señor es exclusivamente y no para el servicio de Satanás. Pero todavía hay personas que no entienden lo que es separado por Dios, hermanos. No debe mezclarse con el mundo. No debe haber ninguna mezcla. No os unáis, dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el rey Belsasar mezcló lo santo con lo pagano. Y esto lo hizo al gusto del vino. ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar personas, hermanos, que al gusto del vino entran en una necedad y empiezan a hacer un desorden? A algunos les da por pelear, por discutir, otros les da por contar historias, pero al gusto de vino a veces se comete tanta locura, mis amados hermanos. El mundo está lleno de personas que al gusto del vino cometen muchas locuras. Y en muchas ocasiones las consecuencias son desastrosas y son fatales, hermanos. Muchas personas al gusto del vino van conduciendo un automóvil y en su estado de embriaguez tienen un accidente. A veces no solamente son ellos los perjudicados, sino que a veces dañan a otras personas y a veces las consecuencias son fatales. ¿Cuántas muertes ha habido
por causa de el vino. Recuerdo haber leído en cierta ocasión que un hombre en México, un federal de camino, tuvo que ir a atender a un hombre que había tenido un accidente en la carretera. Y este hombre se estaba desangrando. El federal de caminos, sabiendo primeros auxilios, le hizo un torniquete y en lo que llegaba el helicóptero, este hombre logró salvarle la vida a esta persona que había tenido el accidente. Años más tarde, aquel federal de caminos fue atropellado. Qué ironía. La persona que le atropelló iba embriagado, iba borracho. Y ese borracho fue la persona que el federal le salvó la vida. Al gusto del vino. Porque la Biblia dice aquí, hermanos, que era una fiesta donde había mucho licor. Vamos a ver qué errores se pueden cometer cuando la gente está bebida, está embriagada. Aquí en Mateo 14. Mateo 14, verso del 1 al 12 dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Una fiesta y seguramente había vino. Este hombre promete dar todo lo que quiera, hasta la mitad de su reino. En otro pasaje dice que hasta la mitad de su reino a esta bailarina, hija de Herodías, y le pide la cabeza de Juan el Bautista, cosa que le cumple este rey Herodes. ¿Cuántos asesinatos, cuántos delitos se han cometido en lugares en donde hay alcohol, donde el licor viene a formar parte de estas fiestas? Llámense estas fiestas bautizos, llámense bodas, cumpleaños, festejos, que muchas veces terminan en tragedias, y quienes viven para lamentarse toda la vida, porque al calor, al gusto del vino, se cometen errores gravísimos, hermanos. La fiesta que ofreció el rey Belsasar, no solamente se utilizaron los utensilios, los vasos que estaban apartados, que estaban separados para el servicio a Dios, sino que Dios, que está viendo todo lo que se hace, llamó a juicio
llamó a cuentas a este rey que no tuvo ningún temor delante de Dios. El mundo está lleno de personas irreverentes, de personas blasfemos, sin ningún temor a Dios, sin control de sus vidas. Gente que blasfema, gente que maldice, gente que está expresando palabras ociosas sin ningún respeto, ni a niños, ni a jóvenes, ni a personas adultas, ni ancianos. Hay personas que no tienen ningún respeto, hermanos, para su prójimo. Y están blasfemando. Hay personas cuya boca parece que está saliendo lumbre, hermanos. Son blasfemos, son irreverentes. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ni estuvo en camino de pecadores. Y qué importante es esto. Saber en dónde vamos a reunirnos, saber en dónde vamos a estar. Y muchas veces, hermanos, aquellos que nos llamamos cristianos a veces no entendemos que la palabra de Dios nos recuerda, nos dice, no os unáis en yugo desigual. Pero es que se va a sentir, ya no me va a hablar. Yo creo que debemos de quedar bien con Dios, hermanos, no con los hombres. Me interesa quedar bien con Dios. Es importante para mí estar bien con Dios. No voy a hacer que Dios me llame a cuentas estando en una fiesta pagana, estando en una fiesta donde hay gusto por el licor. La Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Cuántas veces tenemos que decir no? No puedo. ¿Por qué no puedes? Sencillamente porque amo a Jesucristo. Amo a Jesucristo. El rey Belsasar fue llamado a cuentas, según nos dice aquí la palabra de Dios. Podemos ver aquí lo que dice la Biblia. Dice aquí, en aquella misma hora, verso 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía lo que la mano escribía. ¿Qué escribió la mano? Si vamos al versículo 22, dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. El rey pudo haber hecho fiesta, pero pudo haberle dado gloria a Dios y no lo hizo, nunca lo honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hasta ahí llegó el reinado de Belsasar. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Lo encontró falto Dios. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquella misma noche, en plena fiesta, se terminó la vida de aquel rey. Y hay algo interesante aquí. Primer error
cometido por este rey. Cuando aparece la mano escribiendo, aquel hombre tiembla, se asusta y grita. Su error, buscar ayuda, pero buscar ayuda fuera de Dios. Llamó a los enemigos de Dios. ¿Qué es lo que dijo este hombre, según vemos aquí en la palabra de Dios? Verso 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor de su reino. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay un problema? Cuando hay una necesidad. ¿Cuántas personas no tienen ni siquiera un poquitito de que el Señor está en control de todo para clamar a Dios? Este hombre buscó ayuda con los sabios, con los adivinos, con los enemigos de Dios. Pero no debe de asombrarnos. Era lo que él conocía. Esto era parte de su vida, como lo es para muchas personas cuando necesitan ayuda. No conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, no pueden clamar a Dios. No saben que en Jesucristo hay esperanza. No saben que el Señor es todopoderoso y es el único Dios que puede ayudarnos verdaderamente. La Biblia dice que hubo grandes gritos de esta persona, una persona desesperada, una persona insegura, sin ninguna paz. Sus hombres, sus adivinos, sus magos, nada podían hacer por él. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que los poderes de las tinieblas, porque era lo que eran estas personas, estaban representando los poderes de las tinieblas. Pero, ¿qué son los poderes de las tinieblas frente a nuestro Dios que es todo poder, hermanos? Nada, nada. Por eso, mis amigos, mis hermanos, ustedes si tienen a Cristo en su corazón, no deben de tener temor. Si tienen a Cristo, no debe haber ningún temor. Mayor es el que está en nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Usted lo cree así? Que mayor es el que está en nosotros, hermanos. No hay nadie que pueda contra Cristo, hermanos. No se crea de las amenazas. No piense que van a hacerle algo, porque no hay nadie que pueda contra Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los que han entregado su vida a Jesucristo? Que el Espíritu Santo está morando, está viviendo en el corazón del creyente. Bueno, y si está viviendo con nosotros, ¿a quién habremos de temer? Dice Pablo: a la muerte, a lo alto, a lo profundo, nada, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la Biblia nos dice que este rey se vio turbado, se vio aturdido y el rey no pudo continuar con su fiesta. Su fiesta se vio interrumpida, su alegría, y era un momento ya de enfrentarse delante de Dios. ¿Cómo será el momento cuando tengamos que enfrentarnos delante de Dios? Las rodillas de este hombre se doblaron, empezaron a temblar frente a la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero para el Hijo de Dios no hay ningún problema. Dice la Biblia que cuando llegue el momento que tengamos que partir, dice: a sus ángeles mandará que te guarden. Billy Graham, en uno de sus libros, dice que Dios envía a sus ángeles para que nos acompañen hasta la presencia del Señor. No lo sé realmente, pero la Biblia sí dice que a sus ángeles va a enviar para que te guarde. El pecado de la incredulidad trae juicio, hermanos. Este rey hizo lo que hizo porque era incrédulo a Dios. Las personas que viven en pecado
Las personas que tienen este tipo de fiestas donde sobreabunda o donde abunda el licor, hermanos, son personas sin Cristo. Son personas sin ningún temor a Dios. Un creyente no se atreve a hacer eso. Es temeroso de Dios. Es respetuoso delante de Dios, hermanos. Y yo no entiendo a personas que llamándose cristianos, por no quedar mal con otras personas, acompañan sus fiestas con licores, hermanos. No crea usted que va a quedar bien delante de Dios, de ninguna manera. La otra cosa que pasó con este hombre, que no se humilló, dice el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? No has humillado tu corazón. Y eso sucede con la soberbia, con la arrogancia, con las personas que no son capaces de humillarse delante de Dios, de reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es el único Salvador. Mucha gente no ha entendido que nuestro Dios es un Dios santo, hermanos. Santo. Y no comparte su gloria con nadie. Este rey estaba adorando a ídolos hechos por mano de hombre. Dice la Biblia que eran de oro, que eran de plata, que eran de madera, pero que ni podían oír, no podían hablar. Y eso es lo que sucede con los ídolos. Son ídolos hechos por manos de hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito sea Dios que nos permite confiar en Jesucristo sin haberle visto, pero por fe hemos confiado nuestra vida al Señor. Este rey no entendió que Dios tenía su vida en sus manos. Como dice aquí el versículo 23. Dice, y al Dios en cuya mano está tu vida. ¿No cree usted que nuestra vida está en las manos de Dios? La Biblia dice que Él la da y que Él la quita. De manera que nuestro tiempo está en las manos de Dios, hermano. Este rey no pudo entender, como hay miles de personas que no entienden que su vida, que nuestra vida, que mi vida está en las manos de el Señor, hermanos. No pueden comprender. Y en sus manos estamos más que seguros, dice la Biblia. En sus manos. Y que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Dios marcó el fin de este hombre. Dios marcó. La fiesta llegó a su término y este hombre pasó a darle cuentas a Dios. Yo no sé si en tus planes, amigo, hermano que me escuchas, tienes el hacer una fiesta, una actividad. Y piensa por un momento si Dios te lo va a permitir. Porque hay que buscar la voluntad de Dios. Hay que pedirle a Dios el hacer su voluntad. Y si Él quiere que estemos ahí, si Él quiere que hagamos esta fiesta, Dios no te está diciendo que no hagas fiesta. Solamente como hijo de Dios, debes honrarle, debes glorificarle y debes decirle al mundo que no es posible lo que ellos quieran. Mira, cuando se hace una fiesta, hay gente ajena a la voluntad de Dios, que quiere que se haga lo que ellos quieren hacer. Hay personas que quieren decidir por ti. Deja que el Señor decida por ti. Deja que el Señor te guíe a hacer lo que debes hacer. Pero mi amigo que me escuchas, yo no sé si tienes planeado asistir a una fiesta, a unas vacaciones. Yo te pregunto, ¿sabes si vas a regresar con vida? Estamos ya en una semana de vacaciones.
miles y miles de personas en todo el mundo salen a vacacionar. Tristemente, muchos de ellos no regresan a casa. Mueren en el lugar donde están. Algunos ni siquiera alcanzan a llegar. Otros, en el lugar donde van, ahí se quedan. Otros, al regreso. Pero muchos, y hablo de miles, que nunca vuelven a su casa. No hay problema cuando tienes a Cristo en tu corazón. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no verá la vida. Bueno, ¿qué tienes que hacer para tener la vida? En primer lugar, reconocer que eres pecador. Segundo lugar, arrepentirte de tus pecados. Tercer lugar, invitar a Cristo en tu corazón. Decirle, ven Señor Jesucristo, yo quiero tener la vida eterna. Yo quiero ser salvo. Y si eres salvo, no por obras tuyas, sino por la obra de Jesucristo, si te llama a cuentas, no hay ningún problema. Si le has entregado tu vida a Cristo. Vamos a orar, por favor. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Dios, por tu bendita palabra. Porque en este hombre, en este rey Belsasar, nos enseñas que debemos darte honra y gloria a ti nada más. No a ningún santo, no a ningún ídolo, sino únicamente a ti que moriste en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado y resucitaste y que ascendiste a la diestra del Padre, pero que enviaste tu Santo Espíritu para que esté con nosotros para siempre. Y que debemos creer en ti para salvación de nuestras almas, para tener la vida eterna. Amigo que me escuchas, hermano que estás escuchando este mensaje, piensa lo que Dios nos habla a través de su palabra, que Él tiene toda la autoridad de pedirnos cuenta cuando Él quiera y que debemos estar en paz. Y si tú quieres tener la vida eterna, ábrele tu corazón a Cristo y dile, Señor Jesucristo, repite conmigo, Señor Jesucristo, te abro mi corazón y quiero que entres por medio de tu Espíritu Santo, que me salves, que me perdones, que me des vida eterna. Y Señor, de aquí en adelante mi vida está segura en ti. Tengo planes de vacacionar, tengo planes de salir. Y desde hoy pongo mi vida en tus manos santas, Señor. Confiado en que tú guardarás mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.